8. Alegría. En pos de los arcoíris. La Constitución de Estados Unidos contiene una idea absurda. Dice que la búsqueda de la felicidad es un derecho inalienable del hombre. Los que redactaron esa Constitución no tenían ni idea de lo que decían. Si la búsqueda de la felicidad es un derecho inalienable de la humanidad, ¿qué pasa con la infelicidad? ¿De quién es el derecho inalienable de la infelicidad? Esas personas no comprendían que si pides la felicidad, al mismo tiempo pides la infelicidad, y no tiene nada que ver con que lo sepas o no. Digo que es una idea absurda porque nadie puede buscar la felicidad, y si vas en busca de la felicidad, hay algo seguro, que no la encontrarás. La felicidad es siempre un derivado, no el resultado directo de una búsqueda. Surge cuando ni siquiera estás pensando en ella, sin buscarla. Surge de repente, como si saliera de la nada, cuando estás haciendo algo distinto. A lo mejor estás cortando leña y desde luego cortas leña, no vas en busca de la felicidad, pero al sol de la mañana, cuando aún hace fresco, con el ruido del hacha al chocar contra la madera, las virutas saltando por todas partes, el ruido y a continuación el silencio, te pones a sudar, y la fresca brisa te refresca aún más. Y de repente, la felicidad, una alegría irrefrenable, pero solo estabas cortando leña, y no es necesario incurrir en la Constitución al cortar leña como derecho inalienable, porque, entonces, ¿cuántas cosas habría que incluir? No se me olvidará un día en que hay cosas que no tienen lógica ni importancia, pero que permanecen en el recuerdo. No comprendes la razón, porque han ocurrido miles de cosas mucho más importantes, mucho más significativas, y se te han olvidado, pero unas cuantas cosas insignificantes que no sabes por qué, pero permanecen y te dejan huella. Yo recuerdo una cosa así. Volvía a casa después del colegio, que estaba como a 1,5 kilómetros de distancia. A mitad de camino había un enorme árbol de bodi. Pasaba junto a ese árbol todos los días, al menos 4 veces, al ir al colegio, al volver a casa para comer, después otra vez al ir al colegio y otra vez al volver a casa. Había pasado junto al árbol miles de veces, pero ese día ocurrió algo. Hacía mucho calor, y al aproximarme al árbol iba sudando. Al pasar bajo el árbol hacía tanto fresco que me quedé allí un rato, sin saber por qué, sin pensarlo. Me acerqué al tronco, me senté y lo toqué. No puedo explicar qué ocurrió, pero me sentí inmensamente feliz, como si algo transpirase entre el árbol y yo. El frescor no podía ser la causa, porque había pasado muchas veces bajo el frescor del árbol mientras iba sudando. También me había detenido allí alguna vez, pero hasta entonces no se me había ocurrido tocar el tronco y sentarme como cuando te encuentras con un viejo amigo. Ese momento sigue brillando como una estrella. En mi vida han ocurrido muchas cosas, pero la intensidad de ese momento no ha disminuido. Aún la conservo. Siempre que lo recuerdo, sigue ahí. Ni ese día comprendí con claridad lo que había ocurrido, ni hoy puedo decirlo, pero algo ocurrió. Y a partir de ese día se estableció una relación con el árbol, que no había notado hasta entonces, ni siquiera con un ser humano. Me hice más amigo de ese árbol que nadie en el mundo. Para mí se convirtió en una costumbre. Siempre que pasaba junto al árbol, me sentaba durante unos segundos o unos minutos y acariciaba el tronco. Aún lo veo, ese algo que iba desarrollándose entre nosotros dos. El día que acabé el colegio y me trasladé a otra ciudad para entrar en la universidad, me despedí de mi padre, de mi madre, de mis tíos y de toda mi familia, sin llorar. Nunca he sido de los que lloran con facilidad, pero ese mismo día lloré al despedirme del árbol bodi. Sigue siendo como un faro, y mientras lloraba, tuve la absoluta certeza de que el árbol tenía lágrimas en los ojos, aunque yo no podía ver ni sus ojos ni sus lágrimas, pero sí podía sentir. Cuando acaricié el tronco del árbol noté su tristeza, y que me decía adiós, que me daba su bendición. Y fue mi último encuentro con él, porque cuando volví, al cabo de un año, por alguna absurda razón, lo habían derribado y se lo habían llevado. La absurda razón era que estaban erigiendo una pequeña columna conmemorativa en el sitio más bonito del centro de la ciudad. Era para un idiota con suficiente dinero como para ganar todas las elecciones y ser presidente del comité municipal. Llevaba de presidente al menos 35 años, más tiempo del que nadie había durado como presidente. Todo el mundo estaba encantado de que fuera presidente por su idiotez. Podías hacer lo que quisieras, que él no se metía.
Podías edificar tu casa en mitad de la calle, a él le daba igual con tal de que lo votaras. Así que toda la ciudad estaba encantada con él porque todos tenían esa libertad. Los miembros del comité municipal, los empleados, todos estaban contentos con él. Todos querían que siguiera siendo presidente eternamente, pero por suerte, incluso los idiotas tienen que morir. Sin embargo, su muerte fue una desgracia porque buscaron un sitio para elegirle una columna conmemorativa y talaron el árbol. Ahora hay una piedra de mármol en un lugar donde había un árbol vivo. La búsqueda de la felicidad es algo imposible. Si examinas tu propia experiencia encontrarás muy escasos momentos de felicidad. Quizá en una vida de 70 años hayas vivido 7 momentos que pueden considerarse felices. Pero si has tenido incluso un momento de felicidad, hay una cosa cierta, sin excepciones, que surgió cuando no lo estabas buscando. Intenta encontrar la felicidad, pero ten por seguro que no lo lograrás. No estoy de acuerdo con Jesucristo en muchos puntos, incluso en puntos que parecen muy inocentes, aunque pueda parecer cruel. Jesucristo dice, busca y hallarás, pide y se te dará dado, llama y se te abrirán las puertas. No estoy de acuerdo. Desde luego los imbéciles que redactaron la Constitución de Estados Unidos estaban influidos por Jesucristo, eran todos cristianos. Cuando hablaban de la búsqueda de la felicidad, debían de tener en mente, consciente o inconscientemente, las palabras de Jesucristo. Busca y hallarás. Pero yo digo, busca y ten por seguro que nunca encontrarás. No busques y ahí lo tienes. Deja de buscar y lo habrás encontrado, porque buscar supone un esfuerzo de la mente, y no busca significar un estado de relajación, y la felicidad solo es posible cuando estás relajado. El que busca no está relajado. ¿Cómo va a estarlo? No puede permitírselo. Te sorprenderás si miras por el mundo. Encontrarás personas más satisfechas incluso en países muy pobres. Sí, incluso en Etiopía, donde se mueren de hambre, encontrarás a personas que se están muriendo, pero sin sufrimiento ni angustia. En Estados Unidos encontrarás el mayor número de personas infelices. Es extraño. En Estados Unidos, la búsqueda de la felicidad es un derecho inalienable, algo que no se menciona en la Constitución de ningún otro país del mundo. La Constitución estadounidense es una verdadera locura. ¿Búsqueda de la felicidad? Nadie lo ha logrado jamás, y los que lo han intentado han llevado una vida desdichada e infeliz. La felicidad ocurre sin más, no es algo que se pueda controlar, ni fabricar, ni disponer. La felicidad es algo que está fuera de tu alcance, que supera tus esfuerzos, pero cuando cavas un agujero en tu jardín, si estás completamente absorto en la tarea, si te olvidas del mundo entero, incluyendo a ti mismo, aparece. La felicidad siempre te acompaña. No tiene nada que ver con el tiempo que haga, no tiene nada que ver con cortar leña ni con cavar un agujero en el jardín. La felicidad no tiene nada que ver con nada, es simplemente el estado de despreocupación, de relajación, de ser tú con la existencia, y está ahí, no va y viene, siempre está ahí, como tu respiración, como el latido de tu corazón, como la circulación de la sangre por tu cuerpo. La felicidad está siempre ahí, pero si la buscas, encontrarás la infelicidad. Si la buscas, se te escapará. En eso consiste la infelicidad, en que se te escape la felicidad. La infelicidad mantiene cierta relación con la búsqueda, una asociación. Si buscas, encontrarás la infelicidad, y la Constitución de Estados Unidos ha dado la idea a todos los ciudadanos de ese país de que deben buscar. Y buscan desesperadamente dinero, poder, religión, y recorren el mundo entero intentando encontrar a alguien que les enseñe a encontrar la felicidad. Lo que hay que hacer es volver a casa y olvidarse del asunto. Haced otra cosa que no tenga nada que ver con la felicidad. Pintar, tal vez. No hace falta aprender a pintar. No puedes poner colores sin más en un lienzo. Hasta un niño puede hacerlo. Pon colores sobre un lienzo y a lo mejor te sorprende. No eres pintor, pero ocurre algo maravilloso. Los colores se mezclan de cierta manera y crean algo que no puedes definir. Los cuadros modernos no llevan título, y muchos cuadros ni siquiera están enmarcados, porque la existencia no puede enmarcarse. Si miras del cielo desde una ventana, ves el cielo enmarcado, pero el marco es de la ventana, no del cielo. El cielo no tiene marco. Hay pintores que ni siquiera pintan sobre lienzos. Pintan en la pared, en el suelo, en el techo. Son sitios raros, pero yo comprendo su enfoque. No quieren hacer un cuadro. Lo que les interesa es participar en el acto mismo de pintar. No es para ponerlo a la venta. ¿Cómo vas a vender un techo? ¿Y quién va a comprarlo?
pero mientras están absortos, algo empieza a deslizarse hacia su ser, desde un rincón desconocido. Empiezan a sentirse alegres, sin ninguna razón concreta. Por eso condeno la idea de la búsqueda. Sin conocer su nombre, sin saber nada de él, puedo decir que quien escribió la palabra búsqueda en la Constitución debía de ser un hombre muy desgraciado. No había conocido la felicidad. La había buscado, por consiguiente intentó darles a todos los ciudadanos estadounidenses el mismo derecho inalienable que reclamaba para sí, y nadie lo ha criticado durante 300 años, así de claro. Un poeta, un pintor, un cantante, un bailarín. Sí, ellos pueden alcanzar la felicidad de vez en cuando, pero hay algo que ocurre siempre, que cuando surge la felicidad, ellos no están ahí. El buscador no está allí. La búsqueda no está allí. Nijinsky, uno de los bailarines más importantes del mundo, de la historia del baile, en mi opinión, es el mejor bailarín que ha dado la humanidad. Era un auténtico milagro de la danza. De vez en cuando un salto tan prodigioso que desafiaba las leyes de la gravedad. Era imposible, científicamente imposible. Semejante salto, tan enorme, era absolutamente imposible según las leyes de la gravedad. Ni los atletas que compiten en la prueba de salto de longitud de los Juegos Olímpicos pueden compararse con Nijinsky cuando daba esos saltos. Y era aún más milagroso cómo descendía. Volvía al suelo como una pluma, lentamente. Eso contradecía aún más las leyes de la gravedad, porque con la gravedad el peso de un cuerpo humano cae de repente, rápidamente. Lo normal es caer de golpe, incluso fracturarte algún hueso, pero él descendía como cae una hoja muerta de un árbol, lenta, perezosamente, sin prisas, porque no hay ningún sitio al que llegar, o mejor dicho, como una pluma, porque una hoja cae un poco más rápido. Una pluma de ave es ligera, muy ligera, simplemente baila. Así baja hasta el suelo Nijinsky. Cuando tocaba el escenario con los pies, no se oía ni un ruido. Le preguntaron una y otra vez, ¿cómo lo haces? Y él respondía, no lo hago yo. He intentado hacerlo, pero siempre que lo intentaba, no salía. Cuando más lo intentaba, más me daba cuenta de que no era algo que yo pudiera controlar. Poco a poco fui dándome cuenta de que ocurre cuando no lo intento, cuando ni siquiera estoy pensando en ello, cuando ni siquiera estoy allí. De repente me doy cuenta de que allí está, de que está ocurriendo. Y cuando me pongo a pensar en cómo ha ocurrido, ya no está allí, ya se ha ido y estoy otra vez en el suelo. Este hombre sabe que no se puede buscar la felicidad. Si Nijinsky hubiera formado parte de la comisión encargada de redactar la Constitución estadounidense, se habría opuesto a esa palabra y habría dicho que búsqueda era un despropósito. Habría que decir que la felicidad es un hecho inalienable, pero no su búsqueda. No es como el cazador que va en busca de su presa. Entonces, te pasarías la vida corriendo, persiguiendo sombras, sin llegar jamás a ninguna parte. Se te pasará la vida y la habrás desperdiciado por completo. Pero la mente estadounidense tiene esa idea, y buscan en todas las esferas, la política, la economía, la religión. Los estadounidenses no paran, siempre van corriendo y muy rápido. ¿Por qué? Ya que tienes que ir, ¿por qué no hacerlo rápido? Y no hay que preguntar a dónde vas, porque nadie lo sabe. Hay algo seguro, que van a toda velocidad que pueden mantener, que pueden adquirir. ¿Qué más hace falta? Vas a toda velocidad. Estás ejerciendo tu derecho inalienable. Así se pasa de una mujer a otra, de un hombre a otro, de un negocio a otro, de un trabajo a otro, todo en busca de la felicidad, y curiosamente siempre se tiene la impresión de que la felicidad está ahí mismo, y de que hay otro disfrutando de ella, de modo que tú te pones a buscarla. Cuando llegas a donde crees que vas a encontrarla, no está allí. Nadie está contento con su suerte. La del vecino es mejor. Pero no te metas en casa del vecino para comprobarlo. Disfruta de lo que tienes. Si tu vecino tiene más suerte que tú, disfrútalo. ¿Por qué destruir las cosas pasando a casa de tu vecino para descubrir que tiene peor suerte que tú? Pero la gente corre detrás de todo, pensando que a lo mejor así conseguirán lo que se han perdido. Nada te ayudará. Puedes vivir en un palacio, pero serás tan desdichado, o quizá más, que si vivieras en una vieja choza. En la choza al menos tendrías el consuelo de que eres desdichado, porque vives en una choza vieja y espantosa. Así tendrías una excusa, podrías explicar tu desdicha, tu miseria, tu sufrimiento, y también tendrías la esperanza de conseguir una casa mejor, si no un palacio, al menos una casita decente, bonita, tuya. Es la esperanza lo que mantiene vivas a las personas, y son sus excusas y sus explicaciones la que los impulsa a intentarlo una y otra vez. Es la filosofía de Estados Unidos.
Intentarlo una y otra vez. Pero existen unas cuantas cosas que no se logran a base de intentarlo, que solo ocurren cuando estás completamente harto de tentativas. Te dices, ya está bien, no pienso volver a intentarlo. Así le sobrevino la iluminación a Buda Gautama. Debió de ser el primer estadounidense, porque iba en busca de la felicidad, pero esa búsqueda pasó de su reino. Fue pionero en muchos sentidos. El primer pasota, por ejemplo, también fueron vuestros hippies, que no eran tan pasotas, para pasar de algo. En primer lugar, hay que tener algo de lo que pasar. Buda lo tenía, y más de lo que haya tenido jamás ningún hombre. Estaba rodeado por las mujeres más hermosas del reino, de modo que no dejó de cumplir ninguno de sus deseos. Tenía lo mejor, comida, cientos de criados y enormes jardines. Buda dijo, renuncio a todo, aquí no he encontrado la felicidad. Voy a buscarla, iré en pos de ella, haré cuanto sea necesario para encontrar la felicidad. Y durante 6 años Buda hizo todo lo que se puede hacer. Acudió a toda clase de maestros, profesores, eruditos, sabios, santos. Y en India hay tantos que no hace falta buscar mucho. Están por todas partes. Si no los buscas tú, te buscarán ellos. Y sobre todo, en la época de Buda estaban en la cresta de la ola. Pero tras 6 años de tremendos esfuerzos, de penurias, ayunos y posturas de yoga, no había ocurrido nada. Y un día... El Niranjana es un río pequeño, sin mucha profundidad. Buda estaba ayunando, sometiéndose a toda clase de penurias y tormentos, y estaba tan débil que cuando fue a bañarse al río no pudo atravesarlo. El Niranjana es pequeño, pero Buda estaba tan débil que solo gracias a que se aferró a la raíz de un árbol que colgaba junto a la orilla, logró mantenerse en pie. Si no, el río lo hubiera arrastrado. Aferrado a la raíz se le ocurrió una idea. Esos sabios dicen que la existencia es como un océano. Si la existencia es un océano, lo que estoy haciendo no tiene sentido, porque si no puedo cruzar este riachuelo, el Niranjana, ¿cómo voy a cruzar el océano de la existencia? He estado perdiendo el tiempo con todo lo que he hecho, he malgastado mi vida, mi energía, mi cuerpo. Logró salir del río y, olvidándose de todos sus esfuerzos, se sentó bajo el árbol. Aquella noche había luna llena. Durmió bien por primera vez desde hace 6 años, porque no había nada que hacer, ningún sitio al que ir al día siguiente. No tenía que practicar nada, que ejercitar nada. Al día siguiente ni siquiera tenía que levantarse temprano, antes del amanecer. Podía dormir cuanto quisiera. Por primera vez se sintió libre de tanto esforzarse, de buscar, de indagar. Por supuesto, durmió como nunca, relajado, y por la mañana, al abrir los ojos, empezaba a desaparecer la última estrella. Se cuenta que con la última estrella también desapareció Buda. Toda una noche de descanso, de paz, sin futuro, sin metas, sin nada que hacer, había dejado de ser estadounidense. Tumbado, sin prisas, ni siquiera para levantarse, comprendió que aquellos 6 años parecían una pesadilla, pero ya había pasado. La estrella desapareció, y desapareció Siddhartha. Esa fue la experiencia de la dicha, de la verdad, de la trascendencia, de todo lo que llevas tanto tiempo buscando, pero no has encontrado porque has estado buscando mal. Ni siquiera los budistas han llegado a comprender la importancia de esta historia. Es lo más significativo en la vida de Buda Gautama. Nada puede compararse con esta historia. Pero a lo mejor lo sorprende. Yo no soy budista, y no estoy de acuerdo con Buda en miles de cosas, pero soy la primera persona que se ha fijado en esta historia durante 25 siglos, que se ha centrado en esa historia, porque fue cuando se produjo el despertar de Buda. Pero los sacerdotes y los monjes budistas ni siquiera pueden contar esta historia, porque si lo hacen, ¿para qué sirven ellos? ¿Qué hacen? ¿Qué enseñan? ¿Qué ejercicios? ¿Qué oraciones? Naturalmente, si cuentas que eso fue lo que le ocurrió a Buda cuando se dejó de estupideces religiosas, la gente se preguntará, entonces, ¿por qué nos enseñas esas estupideces de la religión? ¿Para que un día estemos y pasemos de ellas? Si al final tenemos que pasar de ellas, en primera, ¿para qué empezarlas? Resulta difícil convencer a los sacerdotes, su negocio y su profesión se irían al garete. La dicha también nos llega así, la verdad también nos llega así, exactamente igual. Solo tienes que sentarte sin hacer nada, esperando no a Godot, sino simplemente esperando. Nada en concreto, sino simplemente esperando, en un estado de espera, y sucede. Y ese acontecimiento se llama felicidad. Fin del capítulo. Gracias por darle clic al enlace.
Comparte el video con tus amigos y apóyame dando like al video, ya que eso me ayuda bastante para crear más contenido. Déjame tus comentarios, me importa muchísimo tu opinión. Te dejo mis redes sociales en la descripción y muchas gracias por estar aquí.